Volvimos con nuestra sección La Ronda y estamos al teléfono con Marisol Vereda, docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Hola Marisol, aquí Graciela y Sabrina te saludan. ¿Cómo estás? Hola chicas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, aquí esperando esta comunicación con ustedes. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Marisol, hace un ratito estábamos hablando con Cristian Lorenzo, otro compañero también de la universidad, respecto a las ciudades puertas de entrada a la Antártida, y una de las cuestiones que había surgido en la charla era que las ciudades puertas de entrada a la Antártida eran objeto, por así decirlo, del turismo antártico, ¿no? Pero ahí nos entró también la duda de entender, bueno, ¿qué es el turismo antártico? ¿Vos podrías comentarnos un poquito sobre esto? Claro que sí. También es interesante destacar que las puertas de entrada a la Antártida, además de recibir a los buques de turismo antártico, cumplen otras funciones, ¿no? También son puertas de entrada para los programas científicos de los diferentes países que hacen sus tareas científicas en la Antártida. Las puertas de entrada además son nodos que deben estar los más libres posibles de obstáculos administrativos para favorecer el flujo de mercaderías, de personas, de información. Y en este sentido, el turismo antártico aprovecha muy bien a Ushuaia como puerta de entrada más cercana a la Antártida. Pero también deberíamos decir que no solamente esta posibilidad que nos brinda estar tan cerca de la Antártida hace que sea una puerta de entrada interesante para ser utilizada, sino que también hay que sumarle una serie de cuestiones que tienen que ver con el grado de especialización de los servicios que se ofrecen. En el caso particular que vamos a hablar hoy, para el turismo antártico. Y cuando hablamos de turismo antártico, debemos pensar que se trata del turismo que comprende una actividad comercial, como siempre en el caso del turismo, que involucra el desplazamiento de personas que se dirigen al sur de los 60 grados sur o área del Tratado Antártico, con fines de ocio, que realmente prestan un especial interés a motivaciones que se relacionan con la observación de vida silvestre, los paisajes dramáticos, ¿no? Estos paisajes extremos, ubicados en latitudes tan altas, con el interés científico también, y con la historia de la exploración antártica. Y como dijimos antes, es absolutamente indispensable contar con el apoyo de puertas de entrada para que se pueda materializar el viaje de manera efectiva. En este caso, las puertas de entrada operan como un punto de conexión intercontinental e intermodal, ¿no? Hay que cambiar de modalidad, es decir, aéreo y marítimo. Son las dos modalidades que hacen que las puertas de entrada adquieran esta dimensión tan importante para que se pueda efectivizar, en este caso, el turismo a la Antártida, como también, por ejemplo, otro tipo de viajes como los viajes de ciencia. Claro, y por ahí pensando más en al principio del programa decíamos, bueno, se acercan las vacaciones, ya estamos a principio de octubre, mucha gente piensa en qué va a hacer, si se va a la playa, si se va a la montaña, si hace turismo por ahí urbano, se queda en su ciudad, pero hay otra gente que evidentemente piensa en irse de vacaciones a la Antártida, ¿no? Y en este sentido, si yo quisiese irme a la Antártida, ¿cómo hago para contratar un paquete turístico? Mejor dicho, ¿existen paquetes turísticos a la Antártida? ¿Cómo hago para poder averiguar qué itinerario quiero hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Si voy en barco, si voy en avión, ¿puedo ir en avión o no? Estas preguntas son algunas de las que surgieron en el momento que dijimos, bueno, vamos a irnos de vacaciones a la Antártida. Bueno, ¿qué tenemos que saber en ese sentido? Yo diría que en primer lugar, ahorrar bastante dinero para poder materializar el viaje a la Antártida. Pero sí, en principio, los viajes a la Antártida se pueden adquirir a través de un agente de viajes local, por ejemplo. En Ushuaia, la mayoría de las agencias de viaje venden este tipo de paquete. Independientemente de ello, hay una operadora turística que organiza viajes a la Antártida, que está domiciliada en nuestra ciudad, la empresa Santarplay Expeditions, a través del buque Ushuaia, que probablemente la gente lo haya visto varias veces amarrado en el muelle local. Y se caracteriza además porque gran parte de su staff o de su personal de expedición, de los guías y de los conferencistas, son argentinos y en consecuencia hablan español. La mayoría de las operadoras turísticas residen en el hemisferio norte
una operadora en Australia, otra en Punta Arenas, pero la gran mayoría se distribuyen entre Estados Unidos, Canadá y también Europa. ¿Cómo pensamos en un viaje a la Antártida? Es un viaje que tiene distintos itinerarios. El itinerario más común se denomina Antártida Clásica, generalmente, y conlleva entre 8 y 9 días Ushuaia-Antártida-Ushuaia por barco. Es importante mencionar también que nosotros nos caracterizamos como puerta de entrada del turismo marítimo a la Antártida. Y luego hay otros itinerarios que se complejizan, algunos se dirigen más hacia el sur, pasando al sur del Círculo Polar Antártico, al sur de los 66-33, del 66 grados 33 minutos sur, que es una manera de decir, yo llegué más al sur que otros, claro, de alguna forma. Sí. Al sur del sur. Al sur del sur. Estos viajes llevan algunos días más y también con esta modalidad generalmente Ushuaia, Círculo Polar Ushuaia. También hay otros viajes que incluyen las Islas Malvinas y las Islas Georgias del Sur. En este caso, estos itinerarios generalmente se centran en el norte de la península antártica, incluyen el archipiélago de las Islas Shetland del Sur, de las Islas Elefante y también de las Islas Orcadas del Sur. Es una forma de cortar un poco la navegación franca tan larga que después tienen a los archipiélagos, ¿no? De Georgias y de Malvinas. En este caso estamos hablando entre unos 18 y 20 días de navegación, aproximadamente. Y hay una modalidad, sí, un poquito más largo, hay una modalidad que se encuentra en franco crecimiento, que no parte de Ushuaia estrictamente, sino de la ciudad de Punta Arenas, que se la reconoce más como puerta de entrada aérea a la Antártida, y desde Punta Arenas van en avión hasta las Islas Shetland del Sur, la isla 25 de Mayo, donde toman un crucero y recorren la Antártida la península antártica en crucero. De alguna forma evitan el cruce del Mar de Oses o pasaje Drake, que es el temido cruce donde el barco se mueve tanto generalmente, ¿no? Es una modalidad que se la conoce como fly cruise, es decir, aerocrucero. Básicamente son esas las modalidades que hoy están más en boga, ¿no? Bien, Marisol, ¿y cuál es la población que generalmente demanda este tipo de turismo, no? Bien, sí, de la demanda, digamos, del turismo antártico. Exacto. Claro. Bien, la demanda del turismo antártico está muy, muy bien definida. Es una demanda especializada en viajes, muy especializada en viajes. Generalmente han recorrido gran parte del mundo y la Antártida la definen. El viaje a la Antártida, cuando uno les pregunta por sus expectativas, lo definen como la experiencia de una vez en la vida, ¿no? Como una gran experiencia, significativa experiencia, así como también la visita al último continente o al séptimo continente, como lo denominan algunos. Claro. La franja etaria se corresponde a gente que tiene más de 45 años, con estudios universitarios, un alto poder adquisitivo, y hay una gran cantidad de jubilados en este grupo. Y luego esta demanda, yo escuchaba hoy algo de las nacionalidades, ustedes hablaban antes, claramente está compuesta de la siguiente manera. El 33% corresponde a ciudadanos de Estados Unidos, el 16% a chinos, el 12% australianos, Reino Unido 7%, Alemania 6%, Francia 5%, bueno, y después siguen, ¿no? Hay aproximadamente un rango de 80 nacionalidades. Pero es interesante señalar que la demanda china empieza a ocupar el segundo lugar en los viajes antárticos a partir aproximadamente de la temporada 2014-2015. ¿Y eso a qué se debe? Y se debe un poco a la apertura del mercado chino, a los viajes y al turismo, y también cómo se van especializando. No olvidemos que básicamente el turismo antártico estuvo generalmente compuesto o orientado al mundo occidental. Claro. En consecuencia, cuando la demanda china se incorpora al mercado, en principio ellos iban con sus traductores, ¿no? Porque generalmente en los buques el idioma franco que se habla es el inglés y luego depende de algunos buques el alemán. Con el buque Ushuaia se instala también el español y desde hace algunos años con los buques franceses de la compañía Ponant, el francés también empieza a ser un idioma fuerte, ¿verdad? Claro. Entonces luego ya la demanda china va
charteando sus propios buques, se van configurando empresas chinas que se dedican al turismo antártico y también empiezan a formar parte de una asociación que es la Asociación de Turoperadores Antárticos, ¿no? Es una cámara empresarial de turismo antártico. Entonces, todo eso va configurando de a poco o delineando un escenario donde la demanda china ya se empieza a posicionar de otra manera. Y me quedaba pensando en esto que dijiste, Marisol, del el ranking, por así decirlo, de las nacionalidades, de los perfiles turísticos. Nosotros no somos del ámbito del turismo, pero se nos ocurre llamarlo así, que no hay ningún país sudamericano, ¿no? Y esto es, o latinoamericano, por así decirlo, ¿no? Y esto es como muy llamativo en el sentido en que de alguna manera yo pienso en este ranking y digo, bueno, estos son los países en donde la gente, con cierto poder adquisitivo, como vos decías, le interesa conocer la Antártida, ¿no? Y ahí no aparece en estos primeros puestos, por así decirlo, ningún país latinoamericano, lo cual es todo un indicador y todo un dato para poder empezar a trabajarlo, ¿no? Mira, nosotros hace muchos años que estamos trabajando con el tema de turismo antártico y es muy interesante la pregunta que vos nos haces porque este tipo de turismo a destinos remotos, a destinos extremos, con ciertas condiciones desde lo meteorológico, desde el relieve, desde la difícil accesibilidad, independientemente del factor precio, que por supuesto es un condicionante importante, siempre tuvo una característica, nosotros lo denominamos de turismo de élite, es decir, es una franja del turismo que siente esta idea del poder de la distinción que confiere llegar a estos lugares tan extremos. Estos destinos o territorios remotos del turismo atraen particularmente la atención de sociedades muy desarrolladas desde el punto de vista industrial, sociedades muy industrializadas, claro, donde el acceso a una naturaleza, ellos la llaman en inglés wilderness, que es la idea de la naturaleza prístina, naturaleza salvaje, claro, la naturaleza indómita, que quizás para nosotros, para los entornos sudamericanos, es más común encontrarlas en nuestros parques nacionales o en algunos otros ámbitos. Para otros ciudadanos de otros países, hay una distancia muy grande con esta posibilidad de encuentro, ¿no? Y se dirigen entonces, hay una búsqueda por estos lugares tan distantes y tan extremos o tan particulares. Sumado a ello, también hay que decir que hay una identificación que se generan en algunos lugares, tal es el caso de algunos países europeos y también de Estados Unidos, con las relaciones de viaje de los exploradores, por ejemplo, de la era heroica, ¿no? Que es aquel periodo de la historia antártica que tiene lugar hacia fines del siglo XVIII, fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, hay toda una configuración sobre la escena antártica que cobra un valor muy especial para este público, para esta demanda. Claro. Marisol, te hacemos una última pregunta y ya te liberamos. ¿Cuál es el rol que vos pensás que tiene la UNTDF en relación con el turismo antártico? Bueno, me encanta la pregunta que haces porque acabamos de tener una noticia que también escuché que ustedes la anunciaron hoy. Sí, la estamos celebrando y te felicitamos también como miembro del comité de creación de la maestría, porque me imagino que debe ser como un logro muy importante para todos ustedes. Sí, la verdad que conformamos un equipo muy lindo de trabajo. Quiero agradecerle también particularmente a María Teresa Luis y a Mariano Armida, con quien hemos compartido un poco el sueño de generar esta maestría que hoy, al verla acreditada, sentimos que se hizo realidad. Entonces, en un sentido, yo creo que la universidad tiene, además que desarrollar este rol articulador de la universidad y el territorio con temas antárticos, creo que es un mandato, como dice incluso en la manera en que se expide la CONIAGUA al respecto, que es un mandato que tiene la universidad de ocuparse de estos temas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, y también desde un poco ya más desde el trabajo que nosotros realizamos desde la universidad, nuestro equipo de investigación se ha consolidado en temas de turismo antártico desde hace unos 20 años aproximadamente. Contamos con mucha generación de documentación al respecto y con alumnos que realizan sus tesis de grado y también ahora de maestría sobre estos temas de turismo antártico y sus distintas implicancias. Vos hoy también hablabas sobre las posibilidades de contribuir con el desarrollo local. Claramente esto es así a partir de distintos indicadores que se estudian. También la posibilidad como puerta de entrada, que este es otro rol fundamental de las puertas de entrada, de generar una identidad territorial en relación con la Antártida. Desde el año 2009 se contribuye desde la universidad con informes
sobre el tránsito de turismo antártico a través del puerto de Ushuaia en las reuniones consultivas del Tratado Antártico, que es el foro internacional que delibera sobre la Antártida. Y también participamos de la red de investigación en turismo en regiones polares, y a propósito de esto también hago un poquito de propaganda. El año que viene, en noviembre del 2020, nuestra universidad será la anfitriona del Congreso. Esta red organiza bianualmente y va a ser la primera vez que se lleva adelante en Sudamérica. Qué interesante el papel de la UNTDF y que está ocupando y que claramente no es algo que opera en un vacío, sino que hay muchas personas, como en este caso vos y el equipo con el que trabajás, que están detrás de todas estas acciones, que la verdad que es muy interesante para nuestra universidad y para nuestra provincia en general, ¿no? Sí, además también tenemos en la universidad un fondo documental específico sobre temas antárticos, que es el Centro de Documentación Antártica, y también me gustaría destacar que desde diferentes proyectos de extensión universitaria trabajamos mucho con la Casa de las Artes, quienes nos aportan esa mirada que nosotros claramente no tenemos, ¿no?, para comunicar muchas cuestiones inherentes a los temas relacionados con la Antártida y Tierra del Fuego, y con otros docentes investigadores de distintos institutos de nuestra universidad estamos tratando de realizar intervenciones en el territorio con la idea de acercar los temas antárticos a la comunidad universitaria en primer lugar, pero también a la comunidad en general, para intentar de alguna forma propiciar una relación estrecha entre la Antártida y Tierra del Fuego a partir de las conexiones que existen claramente entre ambos espacios y que consideramos que no tenemos que perder de vista desde nuestro lugar, ¿no? Totalmente. Bueno, Marisol, te agradecemos muchísimo tu predisposición y el tiempo que nos has brindado. Nuevamente te felicitamos a vos personalmente y a toda la UNTF por la acreditación de la maestría en estudios antárticos y bueno, nos estaremos encontrando en otros momentos. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y también por interesarse en estos temas. Estábamos hablando con Marisol Vereda, licenciada en Turismo, doctora en Geografía, docente investigadora de la UNTDF, participó y participa como directora y codirectora de proyectos de investigación de la universidad relacionados al turismo antártico y al papel de Tierra del Fuego en el circuito turístico de la Antártida.